Continuamos con nuestro ciclo de Masterclass, avanzando semana a semana en la línea de agua y llegamos hoy al tratamiento anaerobio y al biogás, para lo cual contamos con María Fernández Polanco, co-founder de Tech4Plus y profesora de la Universidad de Valladolid, que nos impartirá la clase de hoy. También, para complementar esta Masterclass, contamos con el patrocinio de la empresa Bolgesan, que gracias a David Sepúlveda nos presentará sus equipos y soluciones para este tipo de tratamientos. Tras la finalización de ambas ponencias, abriremos la ronda de preguntas y mi compañera Tina estará coordinando, como todas las tardes, el chat para todos aquellos que necesitéis. Y las ponencias y materiales de hoy, recordad que las tenéis en la pestaña de App y Tina os dejará en el chat los enlaces de YouTube de todas las Masterclass que hemos celebrado hasta el momento. Permitidme un segundo. Ahora. Y ya sin más, voy a presentar a nuestra invitada de hoy, María Fernández Polanco. María Fernández es doctora por la Universidad de Valladolid y profesora titular del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de Medio Ambiente de esta universidad. Como os decía, es cofundadora de Tech4Plus, una empresa de ingeniería con pasión por crear y aplicar tecnologías punteras de tratamiento de residuos especializados en el tratamiento de aguas residuales y en hidrólisis térmica mediante el proceso TH4+. Desarrolla su investigación en el Instituto de Procesos Sostenibles de la Universidad de Valladolid, en procesos biológicos anaerobios para tratamiento de agua, lodos y residuos sólidos, procesos microaireados y upgrading de biogás mediante procesos biológicos. Ha participado en más de 30 proyectos de investigación competitivos y 80 convenios con empresas. Ha publicado 60 artículos JCR y dirigido 11 tesis doctorales y además de la docencia que desarrolla en la Universidad de Valladolid, ha participado en másteres de otras universidades y en cursos de formación de técnicos especialistas como el curso del CEDES o cursos a medida para operadores de planta de tratamiento de aguas residuales. Hasta septiembre de 2021 ha sido coordinadora del máster en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Valladolid y actualmente es coordinadora del programa de doctorado en Ingeniería Química y Ambiental. Pero antes de darle paso, permitidme que os presente a nuestra empresa patrocinadora de hoy, la empresa Bolgesan. Bolgesan es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de equipos de trituración y bombeo para los sectores de las aguas residuales y el biogás, entre otros. Cuenta con multitud de referencias en toda Europa y a nivel mundial. En la presentación de hoy, David Sepúlveda, Área Sales Manager de la empresa, destacará la importancia del pretratamiento de los residuos orgánicos para aumentar la producción de biogás y disminuir el consumo eléctrico de la planta. Y ya sin más espera, doy paso a nuestra invitada de hoy. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y para empezar, muchísimas gracias, José Miguel, pues por la presentación, por la invitación y gracias también a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla por este ratito que vamos a compartir y por seguro un montón de cosas que aprenderemos de vosotros con vuestras aportaciones al final. Pues vamos adelante, María. Ya tienes la ponencia disponible. De acuerdo, pues gracias. Empezamos entonces. Bueno, a ver. En este review que podemos ver, ya tiene unos años, ¿no? Es de 2015, se celebraba el 40 aniversario de los procesos anaerobios para tratamiento de aguas residuales industriales y pese a ser procesos pues, muy estudiados, muy investigados, optimizados, consolidados, aún tienen, los procesos anaerobios tienen aún fama de complicados, de problemáticos y muchas veces generan pues, cierto miedo o rechazo. Para evitar o solucionar estos posibles problemas asociados a los procesos anaerobios, es muy importante que conozcamos bien las bases de los procesos y esto nos va a permitir hacernos una serie de preguntas sobre pues, qué ocurre, qué puedo hacer, qué problemas hay, qué está entrando en un digestor, qué no está entrando, ¿no? Y todas estas respuestas
nos van a permitir operar los procesos anaerobios con éxito, tener buenas ideas sobre cómo operarlos. Entonces, un poquito por esta razón, hoy he querido dar un enfoque básico a este tema que vamos a tratar, aunque incorporando avances y mejoras y cosas nuevas que han ido surgiendo en los últimos años. Bueno, ahora si pensamos en qué queremos de un proceso anaerobio, nos vamos a encontrar un primer objetivo que para todos vosotros como especialistas en tratamiento de aguas residuales os preocupa, que es pues, tratar el agua residual. Ese sería un primer objetivo de los procesos anaerobios. Pero no podemos perder de vista un segundo objetivo que está cogiendo cada vez más fuerza, que es la idea de transformar un residuo, un problema, en un biosólido y un biogás, es decir, dos subproductos con un interés y con un valor. Con esta idea, lo que tenemos que pensar es que nuestra planta, nuestro tratamiento anaerobio, nuestra planta de producción de biogás, no es únicamente el núcleo central, el digestor anaerobio, sino todo lo que puede haber antes y lo que puede haber después, ¿no? Las corrientes de salida. Antes de un digestor anaerobio, pues tenemos diferentes sustratos que vamos a poder utilizar. Fundamentalmente, creo que ahora mismo en el foro en el que estamos, los más interesantes van a ser el agua residual y los lodos que vamos a generar en las depuradoras, pero bueno, también hay otra serie de residuos que pueden ser interesantes para los procesos anaerobios, que pueden ser no que son, ¿no? Necesidad en muchos casos pues, de un pretratamiento, de una adecuación de esos sustratos, de esas entradas a los digestores, y luego las salidas, el biogás, ver un poco qué características tiene, qué hacemos con él, y también el digestato. Entonces, un poco este es el esquema que a mí me gustaría seguir en esta clase de hoy. Para empezar, en lugar de empezar bueno, pues de forma lineal, me gustaría comenzar con la parte central, con el núcleo de los procesos de esta línea, que sería el digestor anaerobio. Tenemos un problema, que es un agua residual, urbana, industrial, que tiene distintos contaminantes físicos, químicos. Este agua residual la vamos a llevar a una línea de tratamiento de aguas y en las etapas previas, iniciales de pretratamiento y tratamiento primario, vamos a conseguir eliminar fundamentalmente por medio de procesos físicos y físico-químicos, pues vamos a eliminar sólidos, ¿no? Fundamentalmente orgánicos, inorgánicos, de manera que después de este pretratamiento y tratamiento primario yo voy a obtener un agua con aún materia orgánica. Por otro lado, si este agua continuara en la línea de tratamiento de aguas, lo que veríamos es que la materia orgánica que está en el agua residual se está transformando en un balance a la materia orgánica, a la DQO, en una depuradora urbana, por ejemplo, que tuviera un biológico, pues un fangos activos, veríamos como la DQO se está eliminando alrededor de un 25%. En el efluente veríamos alrededor del 10% de esa DQO y en el lodo primario y secundario que se está generando estaría apareciendo más del 60% de la DQO que tiene el agua. Entonces aparece un segundo problema, que es que mi lodo, estoy generando un lodo, estoy cambiando de sitio la DQO. Al final lo que estamos haciendo es cambiar de sitio la materia orgánica que estaba en el agua y obtengo un lodo que tiene un elevado contenido en materia orgánica. Entonces tengo un poco este doble problema, el de la línea de aguas, el cómo tratar esa materia orgánica del agua y el de la línea de lodos. ¿Cuál puede ser una buena solución para tratar esta materia orgánica? Pues los tratamientos biológicos, ¿no? Los procesos biológicos que van a consistir en degradar, son procesos de oxidación, la materia orgánica biodegradable por acción de microorganismos, los vamos a representar como X, y estos microorganismos van a utilizar la materia orgánica como sustrato, lo llamaremos fuente de alimento para obtener energía. Entonces, estos microorganismos que aquí os presento, ¿no? Utilizan la materia orgánica y generan unos productos finales. No tenemos que olvidar que se tiene que conservar la materia. El principio de conservación de materia nos dice que toda la materia orgánica que está entrando en nuestros sistemas, en nuestros procesos biológicos, se está transformando y puede aparecer pues, en forma de gas. En caso de un proceso aerobio, CO2 y agua. En el caso de un proceso anaerobio, veríamos la producción de biogás,
formado por CO2 y metano, veríamos que una parte importante de esta materia orgánica en un proceso biológico se transforma en nuevos microorganismos que están creciendo, ¿no? Sólidos, que son esos lodos que se estarían generando, y luego hay una materia orgánica que es pues, o no biodegradable o lentamente biodegradable en nuestras condiciones de operación y que estaría saliendo con nuestro efluente. De manera que nuestro proceso biológico podría ser o aerobio o anaerobio. En caso de que el proceso fuera aerobio, como podemos ver, ¿no? en este primer caso que tenemos aquí, la materia orgánica que estamos representando como S0, en presencia de oxígeno en microorganismos, se transforma en CO2, agua. Esos nuevos microorganismos, ese lodo que se está generando y el sustrato que no conseguimos eliminar del todo. Los procesos aerobios, si atendemos un poquito a esos números, son similares a los que hemos visto antes en el balance de la DQO, pero aquí nos parece una nueva flechita, una nueva variante, que es una necesidad de aireación, un consumo energético para aportar el oxígeno que requieren los microorganismos para llevar a cabo su metabolismo. Y también pues, una característica de estos procesos aerobios es que suelen llevarse a cabo a temperatura ambiente. Si lo comparamos con la posibilidad de trabajar un proceso anaerobio, vemos bueno, pues varias similitudes y varias diferencias. La primera es que no necesitamos oxígeno. Otra diferencia importante es que se está generando biogás, se está generando metano. Y si observamos un poquito las flechas que aparecen en el diagrama, vemos cómo esa producción de nuevos microorganismos, esos lodos que se están generando, son del orden de unas 10 veces menos en cantidad, ¿no?, de lodo que se estaría generando. Por cada 100 kilogramos de DQO se estarían generando pues eso, del orden de unos 5 kilogramos de lodos anaerobios y unas 10 veces más de lodo aerobio. Otra, ¿no?, lo importante, lo que hemos comentado, la producción de biogás en torno a unos 35 metros cúbicos, es decir, unos 285 kilovatios hora de energía por cada 100 kilos de DQO, y una diferencia importante con respecto a los procesos aerobios pues, puede ser la temperatura a la que tiene lugar, mesófilo o termófilo, algo que bueno, enseguida comentaremos. La pregunta típica, ¿qué sería mejor, aerobio o anaerobio? Pues bueno, si yo fuera un microorganismo, probablemente me gustaría ser aerobio, porque si vemos lo que está ocurriendo con la energía que tiene el sustrato, que tiene la comida de los microorganismos, en un proceso anaerobio vemos como una parte muy importante de la energía del sustrato se está transformando en productos finales, en metano realmente. Y yo como microorganismo tengo muy poquita energía para síntesis. Sin embargo, en un proceso aerobio tengo una mayor disponibilidad de energía de mi sustrato, de la comida para crecer. Sin embargo, pues como operador de planta o persona que tiene que decidir qué tratamiento aplicar a una problemática de un agua residual, pues tendríamos que estudiar cada situación, ¿no? Cada proceso tiene su campo de aplicación. Parece muchas veces que tenemos que elegir entre uno y otro y no es así. Cada uno tiene su campo de aplicación y muchas veces ambos procesos se complementan porque después de procesos anaerobios, que suelen tener aplicación a aguas o sustratos con altas cargas, es necesario poner procesos aerobios para acabar, ¿no?, de eliminar la DQO que nos ha eliminado en el proceso anaerobio. No porque el proceso anaerobio sea malo, ¿no?, sino porque como partimos de concentraciones muy elevadas, por mucho que los rendimientos sean buenos, pues del orden de un 90%, aún estamos con salidas con concentraciones de DQO altas. Entonces, bueno, es un poquito la comparativa entre un proceso y otro. Hoy nos vamos a ocupar de los procesos anaerobios. Entonces, a la hora de hablar de estos procesos anaerobios, ¿qué es lo que pretendemos obtener con ellos? ¿Qué objetivos perseguimos? Bueno, pues eliminar la materia orgánica biodegradable. Es importante el apellido que estamos poniendo a la materia orgánica, por supuesto, tiene que ser biodegradable, con buenos rendimientos, procesos que sean rápidos para así poder tener pues, plantas más compactas, más pequeñitas, minimizando la generación de lodos, que siempre van a ser un problema de gestión, ¿no?, y de tratamiento, y maximizando la producción de metano. Estos objetivos los podemos conocer
los podemos alcanzar, si conocemos muy bien el proceso, conocemos a los microorganismos y las condiciones óptimas que les gusta y que no les gusta a los microorganismos. Y es lo que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de esta clase, cómo es este proceso, microorganismos y qué condiciones tenemos que optimizar en nuestros digestores. El proceso anaerobio, bueno, pues antes lo hemos resumido como algo tan sencillito como esto que tenemos aquí. El problema es que el proceso no es tan sencillo. La materia orgánica, es cierto, sí, se está transformando en biogás, en nuevos microorganismos, pero no en una única etapa, como parece que nos están indicando ahí. El proceso tiene lugar a través de una serie de etapas. La materia orgánica está en forma de hidratos de carbono, proteínas, lípidos. ¿Qué ocurre? Que para que la materia orgánica pueda ser utilizada por los microorganismos tiene que tener un tamaño pequeñito que pueda entrar a través de la membrana celular al microorganismo y que en su interior pues, pueda ser aprovechada. Pero muchas veces nos encontramos con que esta materia orgánica es una materia orgánica compleja, tamaño grande, que los microorganismos no pueden aprovechar. Por lo tanto, es necesario que primero tenga lugar una etapa de hidrólisis, de rotura de esta materia orgánica. Esta hidrólisis tiene lugar a través de enzimas extracelulares, serían pues esos cuadraditos que estáis viendo ahí, que están atacando esa molécula grande y la rompen, la hidrolizan, materia más pequeñita que ahora sí que pueda utilizar el microorganismo. Entonces, esta etapa de hidrólisis normalmente para aguas no es una etapa limitante porque la materia orgánica suele estar ya solubilizada, pero en cambio, por ejemplo, para tratamiento de lodos es una etapa que va a ser limitante del proceso porque primero tiene que llevarse a cabo la rotura del material para que los microorganismos la puedan utilizar, ¿no? Entonces, esta etapa de hidrólisis hay veces en las que nos vamos a encontrar que es crítica en el proceso anaerobio. Bueno, gracias a esta hidrólisis, que es extracelular, es llevada a cabo por enzimas celulares, pero fuera del microorganismo. Obtenemos azúcares, aminoácidos y ácidos grasos de cadena larga, que van a ser el sustrato, la comida de unos microorganismos, de unas bacterias, que son bacterias que nos van a permitir formar ácidos. Entonces viene una etapa que llamaremos acidogénesis, en la que los productos de la hidrólisis son sustrato de bacterias acidogénicas que son capaces de transformar los azúcares en ácidos grasos volátiles, los AGVs, ¿no? De 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, estos que tenemos aquí. La acidogénesis también puede llevarse a cabo a partir de aminoácidos, ¿no? Una acidogénesis de aminoácidos. De manera que obtenemos estos ácidos grasos volátiles y también mezclas de CO2 e hidrógeno. Tras esta etapa de acidogénesis, los ácidos que se han formado son utilizados como sustrato, como alimento, por bacterias acetogénicas que van a formar acetato, ¿no? Como su propio nombre indica. Esta acetogénesis puede tener lugar a partir de los ácidos grasos de cadena larga, puede tener lugar a partir del propionato o de ácidos de 4 o 5 átomos de carbono, ¿no? El valérico y el butírico. Como estamos viendo, en la acetogénesis, los productos de la acidogénesis son utilizados como sustratos por bacterias que forman acetato o mezclas de CO2 hidrógeno. Y ya por fin tendríamos la última etapa del proceso, la formación de metano, metanogénesis, bien a partir de acetato, metanogénesis acetotrófica o de hidrógeno, ¿vale? La metanogénesis hidrogenotrófica. Estos microorganismos que llevan a cabo la metanogénesis no son bacterias, son arqueas y utilizan como sustrato el producto de la etapa anterior para formar finalmente metano. Entonces, toda esta secuenciación de etapas podríamos resumirla así, ¿no? La materia orgánica, aquí habría previa en algunas ocasiones limitante además la etapa de hidrólisis, ácidos grasos volátiles, acetato y metano. Bueno, pues de todos los microorganismos que intervienen en este proceso, las metanogénicas son microorganismos muy sensibles a las condiciones ambientales, que necesitan unas condiciones muy específicas para llevar a cabo sus
bueno, pues para crecer, para degradar los compuestos que tienen que degradar y, por tanto, formar metano. Y además son microorganismos que tienen un crecimiento muy lento. Entonces, ¿qué significa que sean microorganismos con estas características? Pues que si hay una condición, por ejemplo, de pH, de temperatura no adecuada, vamos a empezar a ver cómo estas metanogénicas se resienten. Empiezan a llevar a cabo el proceso de una manera más lenta, incluso puede acabar, ¿no?, por desaparecer la metanogénesis, y lo que vamos a ver es cómo esos intermedios del proceso se van a empezar a acumular en nuestros reactores. Ácidos grasos volátiles, acetato. ¿En qué se va a traducir esto? Pues en una caída de pH, en una acidificación, y que incluso estos intermedios de reacción, si alcanzan concentraciones altas, van a ser tóxicos para el propio proceso. Entonces, es muy importante el tratar de conocer muy bien qué necesitan las metanogénicas para tenerlas, ¿no?, en esas condiciones óptimas y evitar estos posibles problemas en nuestros digestores. Bueno, vamos a seguir conociendo un poquito más de estos microorganismos que intervienen en el proceso, muchos microorganismos distintos, pero bueno, que están todos bien avenidos y bien coordinados para ir cada uno pues realizando su actividad. Y los microorganismos los podemos cuantificar, dijimos que los íbamos a llamar X. Los microorganismos, aunque sean tan chiquititos, son sólidos y son materia orgánica. Materia orgánica significa que se volatiliza, ¿no?, en mufla a 500 y pico grados. Entonces los vamos a cuantificar siempre como sólidos volátiles o sólidos suspendidos volátiles en concentración, en miligramos por litro. Estos microorganismos tienen distintas formas, ¿no?, pues, más redonditas, los cocos, estiraditos, los bacilos, vibrios, espirilos, tienen distintas formas, y una característica muy importante e interesante para nosotros es que los microorganismos se agrupan, como la mayoría de los seres vivos, ¿no?, que tenemos obtenemos ventajas de vivir agrupados. Segregan un polímero extracelular pegajoso que los permite unirse unos a otros y formar pues, flóculos agregados o incluso adherirse sobre soportes inertes formando biopelículas. Y esto nos va a permitir operar con reactores, con tecnologías en los que mantengamos a los microorganismos en suspensión, pero formando agregados, formando flóculos, ¿no?, como estos que podemos ver más a la derecha, o bien trabajar con tecnologías de biopelícula y con soportes inertes. Y otra característica importante de los microorganismos es su composición. Fundamentalmente son agua, como todos los seres vivos, ¿no?, como la mayoría de los seres vivos, y su materia seca está formada en un 90% es orgánica, un 10% inorgánica. Y si echamos un vistacillo a los elementos que forman a los microorganismos, nos encontramos con que fundamentalmente los microorganismos son carbono, ¿no?, como la mitad del peso es carbono, y luego pues oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, de manera que estos porcentajes que aparecen aquí se quedan bastante bien resumidos en una fórmula sencillita, ¿no?, y fácil de recordar, que representaría la composición de los microorganismos, C5H7NO2. Es como siempre los vamos a representar. Es cierto que dependiendo un poco de tipos de microorganismos puede variar ligeramente la fórmula, pero esta se adapta bastante bien a la mayoría de microorganismos que tendremos en nuestros digestores. Pero también, aparte de estos elementos, los microorganismos están formados por fósforo, por ejemplo, un 3% del peso del microorganismo, azufre, sodio, potasio, en cantidades pues, razonablemente altas, y otros elementos en cantidades más pequeñitas. Entonces, el microorganismo está formado por estos elementos que estamos viendo aquí. Esto significa que todos estos elementos deben de estar presentes en la dieta de los microorganismos. ¿Vale? Esto que no lo perdamos de vista, ahora lo repetiremos. Como hemos comentado, las metanogénicas pues son sensibles y características críticas a la hora de operar. Por lo tanto, va a ser muy importante que sepamos muy bien qué parámetros necesitamos mantener en nuestros digestores para evitar problemas en nuestro proceso, ¿no?, y fundamentalmente en la parte final de toda esta cadena de reacciones que tiene lugar. Entonces, ¿cuáles son los parámetros más importantes que tenemos que tratar de mantener? Primero, la temperatura. Como en cualquier proceso biológico, la tasa de crecimiento aumenta con la temperatura, se duplica más o menos cada 10 grados,
con lo cual podemos pensar que trabajar a altas temperaturas implicaría una mayor velocidad de degradación, un menor volumen de nuestros digestores, pero es cierto, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que hay temperaturas óptimas por encima de las cuales se destruirían las enzimas que son las encargadas de llevar a cabo estos procesos. En un proceso aerobio, normalmente se opera a temperatura ambiente, porque las ventajas que podemos obtener de tener una mayor tasa de crecimiento por calentar no se ven compensadas con el gasto de calentamiento. Sin embargo, en un proceso anaerobio, el tema de la temperatura va a ser crítico porque si observamos la gráfica, nosotros nos podríamos mover fundamentalmente pues, en procesos los mesófilos, termófilos que aparecen aquí. Vemos que esto es lo que ocurriría con las metanogénicas. Vemos que hay intervalo relativamente amplio para mesófilo y para termófilo, pero vemos un óptimo muy claro, muy claro. Por ejemplo, para mesófilo nos están indicando que la temperatura óptima son 35 grados, para termófilo del orden de los 55, y en cuanto nos movemos gradito o par de grados arriba abajo, vemos como el crecimiento, la actividad cae de una forma muy exagerada. Entonces, es muy importante que podemos tratar de elegir, ¿no? Mesófilo, termófilo, estudiar un poco cuál es la situación más recomendada o más adecuada para nuestro caso, pero una vez que decidamos si vamos a trabajar en mesófilo o en termófilo, hay una temperatura que tenemos que intentar mantener y movernos muy poquito por encima o por debajo de esa temperatura. Esto es un poco desde un punto de vista, pues, bueno, de lo que realmente se está haciendo, aunque bastante teórico, porque es cierto que, por ejemplo, en zonas cálidas se están operando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Procesos anaerobios a temperaturas ambientes con bastante éxito. Y luego también os he querido poner ahí una referencia, por ejemplo, de estudios que se están realizando bastantes últimamente sobre llevar a cabo procesos anaerobios para tratamiento de aguas urbanas en zonas frías, como podría ser Valladolid, donde yo estoy, temperaturas que en invierno el agua puede estar en torno a unos 10 grados y son procesos anaerobios que se están operando bien, con buenos éxitos, con buenos rendimientos. ¿Por qué? Porque aunque los procesos tienen una velocidad de crecimiento más bajita, cuando las temperaturas son frías, si nosotros conseguimos mantener una concentración alta de microorganismos en el reactor, pues la actividad global de muchos microorganismos pues va a ser buena, ¿no? Entonces, bueno, pues se están llevando a cabo este tipo de procesos con bastante éxito. Otro parámetro importante y relacionados estos dos es pH y alcalinidad. Estamos trabajando con seres vivos, pH en torno a la neutralidad. Bueno, nos podemos mover un poco en esa ventanita que tenemos ahí entre 6,6 y 7,6, pero tenemos que tratar de evitar problemas de acidificación, sobre todo generados pues, por estos ácidos gaseosos volátiles, por estos intermedios de reacción. Para eso nos va a ayudar la alcalinidad. La alcalinidad podemos definirla como la concentración pues, de hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos que tenemos en nuestro medio y que realmente, por lo que a mí me interesa la alcalinidad, es porque es la capacidad que tengo en mi medio para neutralizar ácidos. Esos ácidos intermedios que se me estarían formando. De manera que, si miramos la gráfica que tenemos aquí a la derecha, si mantenemos una alcalinidad en torno a unos 1.500, 5.000 miligramos de carbonato cálcico por litro, conseguimos trabajar en esos intervalos de pH que nos están marcando como óptimos. Tenemos que también tener en cuenta que los microorganismos, aparte de carbono, que van a tener sin problema, ¿no? Porque es la materia orgánica que yo quiero eliminar, la DQ que nosotros queremos eliminar, aparte de carbono, necesitan nutrientes, como hemos comentado anteriormente, algunos en cantidades más grandes, que llamaremos macronutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre, sodio, potasio. Tenemos ahí un poco pues, valores típicos que nos recomiendan para sistemas de alta carga y de baja carga, con relaciones de QO, nitrógeno, fósforo del orden de 350, 7,1, 107,1 para baja carga, pero no nos tenemos que olvidar también de esas necesidades de micronutrientes. Es lo mismo que nos pasaría a nosotros, ¿no? Si tenemos déficit, fijaros lo que tenemos ahí, hierro, cobalto, níquel, cualquiera de nosotros con un déficit de estas sustancias no puede llevar a cabo una actividad óptima.
Normalmente, aguas urbanas, de industrias alimentarias, lodos, presentan macro y micronutrientes en cantidades adecuadas, pero es cierto que nos podemos encontrar aguas industriales que presentan déficit de algunos de estos elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues añadirlos. ¿De acuerdo? Igual que nosotros tomaríamos algún complemento que nos aporte este tipo de elementos, pues tendríamos que adicionarlos a nuestros sistemas anaerobios. Tenemos que evitar la presencia de inhibidores en nuestros digestores. Digo presencia porque no únicamente tenemos que evitar que entren, sino tener cuidado porque muchos de ellos se forman durante el propio proceso anaerobio, por ejemplo, el amoníaco y el sulfuro. Entonces, tenemos que controlar que su formación no alcance concentraciones que puedan ser tóxicas o inhibidoras. Normalmente, con los inhibidores el comportamiento es similar a ese que tenemos en la gráfica. Hay concentraciones a las que no tienen ningún efecto y una concentración óptima en la que observamos pues, una estimulación y cuando la concentración sigue aumentando mucho empezamos a tener efectos de inhibición y hasta de toxicidad. Ahí podemos ver, por ejemplo, valores para el amonio, concentraciones que son beneficiosas, concentraciones a las que no observaríamos ningún efecto y luego ya concentraciones por encima de las cuales observamos problemas en nuestros reactores, ¿no? Y un poco como comentamos, algunas de estas sustancias, de amoníaco, sulfuro, se están formando en el propio reactor. También los ácidos grasos volátiles que hemos comentado antes. Parámetro importante tanto a la hora de operar como de diseñar, dimensionar, quizás sea mejor la palabra, nuestros digestores, la carga. ¿La carga qué sería? Es la relación entre la materia orgánica que yo puedo aportar a mi digestor diariamente y el volumen o la cantidad de microorganismos. Entonces, hablamos de dos cargas diferentes, la carga volumétrica y la carga másica. La carga volumétrica sería la de que yo puedo alimentar por volumen de reactor y día. En la parte superior izquierda tenéis representado de una forma muy esquemática un digestor al que alimentamos un caudal Q0 con una concentración de sustrato inicial S0. Este digestor tiene un volumen V y una concentración de microorganismos X, entonces las cargas volumétricas y másicas se podían calcular como caudal por concentración de entrada dividido por volumen de reactor en el caso de carga volumétrica y dividido entre concentración de microorganismos en el caso de la carga másica. Hay una relación clara entre ambos, ¿no? Entre ambas cargas, que es la concentración de microorganismos que hay en el reactor. La carga es un parámetro muy importante porque si un reactor trabaja con baja carga, nuestros microorganismos van a pasar hambre, ¿no? Al final no van a tener pues, comida suficiente y si sobrecargamos un digestor, lo que va a ocurrir es que los microorganismos no van a poder consumir toda esa comida, toda esa materia orgánica y los rendimientos de eliminación van a ser malos. Por tanto, hay valores óptimos de carga que tenemos que mantener. Además de ver la carga como un parámetro de operación importante, también nos está aportando información sobre el volumen que tiene que tener nuestro reactor, ¿no? Nos permiten calcular los volúmenes del reactor. Ahora ponemos un pequeñito ejemplo. La mezcla es un factor muy importante y que a veces descuidamos a la hora de operar nuestros digestores. Es muy clara la diferencia entre un digestor bien mezclado y mal mezclado. En un esquema tan sencillito como el que vemos ahí abajo, vemos que un sistema con mala mezcla tiene sedimentación, tiene zonas muertas, no tiene un buen contacto entre los microorganismos y la materia orgánica, ni con la distribución de nutrientes, no va a haber temperatura ni condiciones homogéneas en el digestor. Por lo tanto, el mantener una buena mezcla es fundamental. Normalmente, en caso de aguas, no va a ser problemático, pero por ejemplo en caso de lodos sí que puede haber problemas de mezcla y así pasamos pues, a otro tipo de sustratos, ¿no? De residuos sólidos. Va a ser un parámetro crítico. ¿Cómo podemos tener una buena mezcla? Bueno, pues con una buena distribución de las alimentaciones, de las entradas y luego también pues con recirculación de líquido, con recirculación de biogás o con sistemas de agitación mecánico. Serían un poco las tres alternativas que podríamos implementar en nuestros sistemas para tener una buena mezcla. En nuestro reactor
En el esquemita que hemos indicado ahí arriba a la izquierda, vemos que tenemos una concentración de microorganismos. Es muy importante esta concentración por una razón, porque si yo consigo trabajar con una concentración elevada de microorganismos, pueden soportar mis digestores mayores cargas, de acuerdo con el parámetro de carga que hemos visto anteriormente, y así trabajamos con menores volumen del reactor. Entonces, es un parámetro que es importante a la hora de optimizar y de diseñar, dimensionar sobre todo el proceso. Pero también es muy importante que una vez que tenemos ya operando nuestro sistema, esa concentración de microorganismos sea constante y que no varíe a lo largo del tiempo, porque tiene que estar muy bien equilibrada con la carga. Y yo voy a querer trabajar con una carga que va a ser pues, más o menos constante a lo largo del tiempo y no podemos no permitirnos que haya variaciones en la concentración de X dentro de los digestores. Relacionado con los microorganismos, el parámetro de rendimiento celular nos permite conocer cuántos microorganismos se están generando por DQO que se está eliminando. Ese es el valor típico que siempre vamos a encontrar en bibliografía para procesos anaerobios, 0,05 kilogramos de microorganismos estarían creciendo por cada kilo de DQO que se elimina. Aquí este parámetro es del orden de 10 veces mayor para los procesos aerobios, ¿de acuerdo? Y está repercutiendo luego en la producción de microorganismos, porque la producción de microorganismos los vamos a poder calcular como el rendimiento celular por la DQO eliminada, ¿no? La DQO eliminada tendríamos aquí, ¿cómo lo podemos calcular? Caudal, concentración de entrada y el rendimiento de eliminación de mi proceso. Podemos estimar rendimientos del orden pues, de un 90% sin problema. Este cálculo de producción de microorganismos me permite calcular la purga que yo tengo que realizar para mantener esa X constante dentro de mi sistema. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar nuestro agua, nuestro lodo dentro del reactor? Bueno, pues esto va a venir marcado por el tiempo de retención hidráulico. Tiempo de retención hidráulico, si es insuficiente, la eliminación va a ser mala porque no doy tiempo a los microorganismos a que degraden la materia orgánica. En cambio, si es muy elevado, al final tengo un digestor que está sobredimensionado, tiene un volumen muy grande, está sobredimensionado, pues lo estoy aprovechando mal. El tiempo de retención hidráulico lo calculamos como volumen del reactor partido por caudal y también me permite calcular el volumen del reactor. Y aparte de este tiempo que tiene que estar el agua, el lodo en nuestro digestor, hay otro tiempo también muy importante que es el tiempo que tienen que estar los microorganismos en el digestor, que es el tiempo de retención de sólidos, tiempo de retención celular o al final el concepto como más evidente es que esto es la edad de los microorganismos. ¿Qué ocurre? Que si los microorganismos son muy jovencitos van a ser poco activos, el rendimiento no va a ser bueno. Si son muy mayores, microorganismos ancianitos también van a ser poco activos y bajo rendimiento, con lo cual es un parámetro que es fundamental que optimicemos. El tiempo de retención celular o de sólidos se calcula como los microorganismos que hay en el reactor dividido entre la producción de microorganismos y vemos cómo gracias a la purga vamos a poder mantener unas edades adecuadas dentro de nuestros digestores. Todos estos parámetros que hemos comentado, hay dos que nos permiten calcular el volumen de nuestros digestores, el tiempo de retención hidráulico y la carga volumétrica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál utilizamos? Bueno, pues tenemos que, ambos tienen que cumplirse simultáneamente, los valores que nos recomiendan. Por ejemplo, en el caso que tenemos ahí un reactor USB que estuviera tratando un caudal con una concentración inicial de DQO, tendríamos que, podemos empezar por el que queramos, carga o tiempo. Cogemos uno de ellos, con la carga, por ejemplo, calcularíamos con un valor adecuado de carga que nos recomienden, por ejemplo, entre 2 y 12, calcular el volumen de reactor y con ese volumen asegurarnos de que se cumple el tiempo de retención hidráulico. Por eso tenemos unos intervalos en los que nos podemos mover, ¿no? Para tratar de que ambos cuadren y estén dentro de esos intervalos. Tenemos que adoptar siempre el más restrictivo, que sería o la carga menor o el tiempo de retención hidráulico mayor. En cuanto a los valores de estos parámetros, dependen del sustrato y de la tecnología que utilicemos. Sustrato me refiero, por ejemplo, a si vamos a operar con un agua o con un lodo. En el caso de un agua,
tenemos ahí valores típicos, dependerán un poco también de la tecnología que utilicemos, una ASB, como hemos puesto como ejemplo anteriormente, u otro tipo de tecnología. Entonces vemos como las cargas volumétricas son cargas altas, bastante mayores que en aerobio, pero para eso tenemos que mantener una concentración de microorganismos, los SSV que tenemos ahí, también elevada. Nos vamos a tiempos de retención hidráulico más altos, con porcentajes de eliminación de DQO pues en torno al 90%. Y cuando hablamos de agua, todos estos parámetros los referimos a DQO, es la manera de cuantificar la materia orgánica. ¿Qué ocurre en el caso de que nosotros tratemos un lodo? Pues la primera diferencia es que en lugar de hablar de materia orgánica como DQO para un lodo normalmente o para residuos sólidos, hacer un análisis de DQO es bastante complejo. Por lo tanto, la materia orgánica la cuantificamos como sólidos volátiles. Tenemos que tener un poco de cuidado, no equivocar estos sólidos volátiles con los que nos están cuantificando la cantidad de microorganismos. Y como podemos ver ahí, pues tanto las cargas como la producción de biogás se refieren a sólidos volátiles entendido como materia orgánica. Y una diferencia muy importante con respecto al agua residual estaría aquí marcado en este cuadradito rojo, es que los tiempos de retención hidráulicos son mucho mayores en el caso de tratamientos de lodo que de tratamiento de un agua. Nos vamos a tiempos pues, del orden de unos 20-30 días. ¿Por qué? Pues porque, como ya hemos comentado, la hidrólisis va a ser la etapa limitante en el caso de un lodo. El lodo son microorganismos, en el caso del lodo secundario, una membrana celular en el interior de la cual está la materia orgánica. Esa membrana se tiene que romper y tiene que salir al exterior toda la materia orgánica. Entonces, la hidrólisis, en el caso, por ejemplo, de estos lodos, va a ser la etapa limitante del proceso y requiere tiempos muy largos, ¿no? Del orden, pues eso, de unos 20-30 días. Y en estos casos se igualan tiempos de retención hidráulicos con el tiempo de retención de sólidos, con la edad de los microorganismos. Entonces, en estos casos, ¿no?, de tratamiento de lodos, el pretratamiento puede ser crítico a la hora de optimizar el proceso. Y es un poco a lo que vamos a dedicarnos ahora. Hemos visto con este repaso cómo es nuestro digestor, qué parámetros tenemos que tratar de optimizar. Vamos a ver ahora cómo mejoramos la alimentación, lo que está entrando en nuestros digestores, cómo sería ese pretratamiento. Bueno, normalmente en el caso de tratar un agua no sería muy problemático la necesidad de pretratamiento, los típicos primarios que observamos en la mayoría de las depuradoras, pero en el caso de los lodos sí que estamos viendo que puede ser crítico por la etapa de hidrólisis. Un panorama general de digestión anaerobia de lodos convencional. Bueno, nosotros tenemos unos procesos anaerobios con unos rendimientos bajitos, del orden de 30-40%, unas cargas no muy elevadas, tiempos de retención muy altos, por lo tanto volúmenes de digestores grandes, una producción típica de biogás y unas cantidades elevadas de biosólidos que además generan problemas de olores, de patógenos. ¿Cuál podría ser nuestro reto para mejorar la digestión anaerobia de lodos convencional que acabamos de ver? Pues nuestros retos serían, a nivel del digestor, aumentar el rendimiento, aumentar la carga, reducir tiempos de digestión y una cosa también importante sería mejorar la hidrodinámica, que la agitación que la mezcla no requiera tanto consumo energético. Otro reto desde el punto de vista de biogás sería incrementar la producción de biogás. Y desde el punto de vista del biosólido tendríamos una serie de retos como es minimizar esa producción de biosólidos, mejorar sus propiedades, aumentar su deshidratabilidad y higienizar, sobre todo pues, desde el punto de vista de aplicación, ¿no?, a terreno. ¿Qué nos puede ayudar a alcanzar estos retos? Pues llevar a cabo una etapa de hidrólisis, esta lisis que tenemos ahí, antes de llevar nuestro lodo al digestor anaerobio. Esta lisis consistiría en romper el lodo y solubilizarlo, y así conseguiríamos un poco todos estos retos que estamos comentando. Estos pretratamientos, bueno, existen distintas alternativas físicas, químicas y biológicas que nos permiten llevar a cabo pues, esta lisis, esta rotura y solubilización del lodo.
Ahí tenéis recogidas pues, las distintas tecnologías reportadas que hemos encontrado pues, al hacer un poco una búsqueda de procesos que están en investigación y desarrollo. Sin embargo, de estas alternativas, a nivel comercial y a escala real, pues no muchas están disponibles, ¿no? Que ellas pues, nos encontramos fundamentalmente alternativas físicas y alguna biológica como los procesos enzimáticos. Si tratamos de comparar un poco estos sistemas de pretratamiento y sobre todo comparar aquellos aspectos que nosotros buscamos mejorar, como la rotura celular, la producción de biogás, la reducción de patógenos y la mejora en la deshidratabilidad, hay alternativas bueno, pues que no aportan grandes mejoras y otras que sí que tienen un impacto importante en todas ellas, ¿no? Entre ellas encontramos la hidrólisis térmica, que lo que sí que os quiero comentar son algunos casos reales para que comprobemos que estos mases y estos colores verdes que estamos poniendo aquí se están cumpliendo de verdad. ¿De acuerdo? Que no es algo, digamos, comercial. Por ejemplo, a nivel de España se está implantando hidrólisis térmica para tratamiento de lodos en depuradoras urbanas en aquellas comunidades en las que se pide que el lodo esté higienizado para aplicación al terreno, como pueden ser, por ejemplo, Andalucía, Galicia, Castilla y León. En Andalucía, por ejemplo, encontramos plantas en las que hay hidrólisis térmica o que licitaciones se está pidiendo que haya hidrólisis térmica, ¿de acuerdo? Copero, Ranilla, Son Roque, plantas urbanas que están operando con hidrólisis térmica. En Galicia, por ejemplo, en la de Silbouta en Santiago, la licitación ha salido con hidrólisis. En Orense y Vigo ya llevan tiempo trabajando, ¿no? con pretratamientos de hidrólisis térmica, fundamentalmente en estas comunidades con ese objetivo de higienización. En Baleares, por ejemplo, en Palma hay hidrólisis térmica más que por higienización porque se consigue reducir el volumen de fango digerido que se genera, de biosólido, ¿no? Con lo cual en una isla es un punto que es bastante importante. Castilla y León, por ejemplo, tenemos Burgos, en Valencia Pinedo, fundamentalmente Pinedo lo que busca no es ni higienización ni reducción del biosólido, sino fundamentalmente en Valencia es producir una mayor cantidad de biogás. Entonces, todo esto son ejemplos de cosas bastante recientes que sí que parecen indicarnos que esa tablita que estamos viendo ahí pues tiene una fiabilidad. Entonces, ¿qué es la hidrólisis térmica? La hidrólisis térmica consiste en calentar en un reactor, cocer, calentar el lodo a unos 140-160 grados, manteniendo el equilibrio líquido-vapor, es decir, presiones, ¿no? En ese equilibrio se alcanzarían presiones del orden de unos 7 bares, se lleva a cabo una cocción de lodo durante unos 30 minutos y después se produce una descompresión, desde esa presión de operación hasta la presión atmosférica. Esa descompresión puede ser lenta o puede ser súbita, ¿no? Una explosión de vapor que es la que realmente parece que es la que está rompiendo el lodo y facilitando su solubilización. ¿Qué características generales se consiguen con esta hidrólisis térmica? Conseguimos, desde el punto de vista de biogás, aumentar, sobre todo para fango biológico, aumentos del orden del 40-60%. Desde el punto de vista del biosólido, conseguimos producir menos biosólido y además mejorar su deshidratabilidad, disminuir su viscosidad. Esto va a ser interesante desde el punto de vista de mezcla. Higienizar sin que además haya después recrecimiento de patógenos y eliminar problemas de olores a la hora de almacenamiento y uso. Y desde el punto de vista del proceso anaerobio, el proceso va a requerir una menor energía de agitación, vamos a poder trabajar con volátiles, con una mayor concentración de volátiles y mayores cargas orgánicas, eliminar también espumas porque se desaparecen, se rompen las filamentosas y eliminar compuestos emergentes, o por lo menos es una parte del proceso que sí que se está estudiando y parece que tiene un impacto bastante interesante en cuanto a compuestos emergentes.
Parece importante entonces en la hidrólisis térmica toda la parte de explosión de vapor, que es la que realmente tiene un efecto sobre la rotura del fango. Y aquí tenemos en primer lugar el proceso que se llevaría a cabo de forma convencional, lo que se viene utilizando hasta ahora, varios reactores porque el proceso es discontinuo, entonces mientras uno está en operación, el otro está en descompresión, el otro se está cargando, se produce un vapor de baja que podemos utilizar para calentar, pero hay pérdidas porque ese vapor de baja no se puede utilizar completamente y es necesario aportar un vapor externo. Sin embargo, el proceso que tenemos abajo permite trabajar en continuo, tiene un único reactor que trabaja en continuo y dos flash, dos descompresiones súbitas. De esta manera podemos reutilizar un vapor de media para calentamiento, un vapor de baja y aunque sí que hay que aportar vapor externo, no tenemos pérdidas y todo el aprovechamiento energético es mayor con la segunda configuración. Esta segunda configuración se está operando un poco, por ejemplo, en estas plantas que os he comentado antes de Copero y Pinedo en Valencia, y aparte de las ventajas que ya he comentado, operamos también con presiones y temperaturas más altas y por lo tanto tiempos más cortos, y son plantas pues mucho más compactas y más recogiditas y con volúmenes más pequeños. El pretratamiento más o menos en el 90% de las plantas, el pretratamiento se ha utilizado, la hidrólisis térmica se ha utilizado como pretratamiento, previo a la digestión. Sin embargo, existen posibilidades de la misma cajita azul que estamos viendo ahí, ponerla en distintas partes del proceso. En el primer caso sería un pretratamiento. Necesitaríamos aportar algo del biogás para calentar esta hidrólisis térmica porque todo el lodo va a hidrólisis térmica. La opción intermedia, el intertratamiento, incluiríamos la hidrólisis térmica entre dos digestiones. Una primera digestión donde se digiere la materia orgánica más fácilmente biodegradable y llevaríamos a hidrólisis térmica solamente aquello que realmente requiere una hidrólisis. Aquí no sería, al ser la hidrólisis pues más pequeñita, requeriría una menor necesidad de vapor, un mejor aprovechamiento, aunque sí que es cierto que necesitamos dos digestores, pero también es verdad que muchas plantas tienen varios digestores, con lo cual podríamos tratar de operar uno como primera etapa de digestión de aquella materia más fácilmente biodegradable y el otro digestor para llevar a cabo la digestión del lodo hidrolizado. Y una alternativa que está en vías de estudio es poner la hidrólisis después de la digestión. Esto fundamentalmente es para mejorar las características de centrifugabilidad del lodo digerido. Es una alternativa que también parece interesante en algunos casos. María, 5 minutos. Vale, remato ahora un poquito con la parte de biogás, ¿no? Entonces, aquí sí, un poco para que veáis que realmente pues estas tecnologías se están implantando, ¿no? Por ejemplo, ya como comentábamos a escala industrial en Copero, en Pinedo, con pequeños pilotitos que, bueno, se han ido desarrollando en un espacio de tiempo pues relativamente cortos. Tenemos nuestra digestión anaerobia y hemos producido biogás. Entonces, este biogás que hemos generado va a ser objeto de estudio en la clase de la semana que viene, pero sí que quería comentaros algunas características de este biogás. Su composición. La composición del biogás depende del tipo de materia orgánica que estemos tratando y del número de átomos de carbono que tiene nuestro sustrato. Ahí podéis ver cálculos teóricos, ¿no? de un poco porcentaje de metano que podría haber en el biogás, entre un 50-70%, pero variable dependiendo del sustrato que utilicemos. Producción, ¿cuánto biogás generamos? También depende del tipo de sustrato. La producción específica, por ejemplo, para un carbohidrato es bastante más bajo que para una grasa. Eso es la producción específica, los metros cúbicos de biogás por kilogramo de ese sustrato. Pero por kilogramo de DQ eliminada siempre se van a producir 0,35 normal metro cúbico de metano. Este valor
mágico, ¿no? Nos permite conocer cuánto biogás se va a generar. Y esto es interesante desde dos puntos de vista. Cálculo de biogás a la hora de hacer un proyecto de una digestión y cálculo de biogás a la hora de evaluar si mi proceso está funcionando de una forma adecuada. ¿Qué es lo que ocurre? Que este biogás, bueno, pues es gas de efecto invernadero, sobre todo el metano, ¿no? 28 veces peor que el CO2 y que en caso de no utilizarlo tenemos que quemar antes de emitir a la atmósfera, pero nuestro objetivo siempre va a ser tratar de utilizar el biogás. Este biogás, bueno, podemos utilizarlo tal cual o podemos llevar a cabo un upgrading, una valorización, que consistiría en tratar de ese porcentaje de metano del orden de 50-70%, llevarlos a porcentajes superiores, del orden, por ejemplo, de un 90%, que son las especificaciones de calidad para inyectar en el sistema gasista que tenemos actualmente aquí en España. El upgrading está evolucionando mucho en los últimos años, como podéis observar aquí. Parece que hay un interés real por llevar a cabo este upgrading, que sería transformar un biogás de un 60-70% de metano en un biogás que tenga un 90%. Las alternativas, las tecnologías que se están utilizando fundamentalmente son físico-químicas, pero tienen un consumo energético elevado y frente a estas tenemos la posibilidad del upgrading biológico. Os dejo aquí un poquito, para no alargarme ya más, las dos posibilidades con las que trabajamos fundamentalmente en mi grupo de investigación: upgrading fotosintético, upgrading hidrogenotrófico. Esto, como también va a ser objeto de la clase del próximo día, pues ahí más adelante podréis conocer más de estos temas. Bueno, y ya para finalizar, toda la parte del digestato que ha sido objeto de estudio en clases anteriores y sobre lo que yo no voy a hacer más hincapié, simplemente comentar que obtenemos un digestato estabilizado y en muchos casos, por ejemplo, tras hidrólisis, higienizado. ¿No? Y con esto, y perdón por la extensión en el tiempo, os agradezco vuestra atención y nos vemos ahora en un ratito. Gracias. Muchas gracias, María, no te preocupes. Además, ha sido muy, muy interesante tu exposición, basada no solo en la teoría, sino también en tu experiencia a través de T4Plus, como decíamos. Tendremos la oportunidad de conocer más detalles ahora en la ronda de preguntas, que ya hay un montón. Recordad, por favor, votarnos las preguntas para que podamos después leer las que sean más votadas. A continuación, doy paso a David Sepúlveda, que es Área Sales Manager de Bolgesan, y nos mostrará los equipos y soluciones que ofrecen desde su empresa para esta parte del proceso. Buenas tardes, David, muchas gracias por vuestra colaboración y adelante con tu intervención. Discúlpame, David, te voy a pedir, por favor, que entres en preguntas o en chat y desconectes la campanita que tienes en la parte superior. Para el audio. Para que no nos entre el ruido. Ok. Perfecto. Estupendo. Te voy abriendo tu ponencia, David. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante, María, tu presentación y muy didáctica. Espero que la mía esté a la altura. Y nada, cuando Miguel me ponga, eso es. Perfecto. Vale, pues la presentación que quería tratar hoy es sobre tratamientos anaerobios y biogás. Desde nuestra experiencia, Bolgesan somos un fabricante de equipos industriales y equipos para biogás. Ahí en esa imagen estáis viendo nuestra sede, en Essen, al norte de Alemania, en Oldenburg, y básicamente llevamos 5 divisiones: industria, aguas residuales, biogás, transporte y agricultura. Aquí podéis ver, pues bueno, 4 pinceladas sobre quiénes somos. Somos una empresa familiar de tercera generación ya, creada en 1929 y facturamos más de 100 millones de euros pues, por todo el planeta. Tenemos más de 25 subsidiarias y más de 1.000 empleados. Entonces, en la presentación de hoy me quería centrar sobre todo en 3 áreas, que es industria, aguas residuales y biogás. Sobre todo en biogás, ya que os voy a presentar 2 equipos muy especiales, que es nuestro triturador modular RefUnit y nuestro sistema de alimentación a digestores Premix. El RefUnit pues es una solución integral para procesar materiales sólidos. El sistema RefUnit convierte materiales sólidos en medios bombeables.
Es la respuesta de Vogelsang para cualquier proceso que requiera triturar y bombear materiales sólidos, a ser posible en un solo paso. Este sistema variable se adapta perfectamente a las necesidades de cada cliente combinando nuestras tecnologías. Con el RedUnit, los sólidos de gran volumen se trituran, se bombean y si es necesario, pues se pasan por nuestro dilacerador para llegar a una granulometría más deseada. Entonces, por favor, José Miguel, si puedes poner el vídeo del RedUnit, seguro que va a quedar mejor explicado. Te voy a desconectar un momentito el micro para que no nos entre... Vale, pues ahí veis un poco las tres configuraciones posibles que tenemos, o sea, solo el triturador más la bomba y el triturador más el bomba y dilacerador. Entonces, las tecnologías que empleamos pues son, en primer caso, el X-Reaper, que es un triturador de doble eje paralelo con rotores dentados monolíticos. Reduce el tamaño de los sólidos, ya sea en seco o en corriente líquida. Normalmente es la primera etapa del proceso. Después iría nuestra bomba de tornillo helicoidal, que es perfecta para medios altamente viscosos, abrasivos y medios con una alta proporción de materia sólida. La serie CC se emplea para el bombeo de residuo previamente triturado. Y por último el Rotacat, que sería el macerador, que es la solución ideal para materia fibrosa. El Rotacat corta fibras, impidiendo la creación de madejas y reduce la viscosidad del medio. Si necesitamos reducir aún más el tamaño de partícula, pues añadimos el Rotacat en la impulsión de la bomba. Entonces aquí vemos un poco más al detalle lo que sería nuestro triturador de doble eje. Entonces la idea sería alimentar a través de la tolva, ¿no?, los sólidos que se alimentan pues a través de un tornillo sin fin, a través de una cinta transportadora o a paladas mismamente con una excavadora. Dependiendo del tamaño deseado, empleamos rotores con dientes que van de 6 milímetros de grosor hasta 32 milímetros. Y la trituración, como os decía, se puede hacer o bien en seco o bien a través de una corriente líquida. Y aquí a la derecha veis un poco pues, cómo es la configuración del triturador, que lleva dos ejes paralelos y lo que estáis viendo ahí son piezas monolíticas. Y esto quiero recalcarlo porque, bueno, no somos los únicos fabricantes de este tipo de equipos o equipos similares. Lo que pasa es que somos los únicos que fabricamos los rotores de manera monolítica. No hay un eje y muchos discos intercalados, discos superpuestos para formar esos cilindros. Son piezas, el propio eje es la parte dentada que estáis viendo ahí y eso le da una robustez, pues que es un plus a lo largo de la vida útil del equipo. De hecho, estos equipos se suelen emplear mucho en aguas residuales, en tanques de tormentas o en estaciones de bombeo
y muchos de los que estéis viendo este vídeo seguramente tenéis relación con estos equipos, ya seáis mantenedores o que trabajéis en alguna edad. Sabréis que estos equipos, si la carga de sólidos que llega o los residuos que le llegan son muy duros y el eje es muy largo, si no están fabricados como lo hacemos nosotros, esos ejes tienden a flexar ligeramente y ahí es cuando empiezan los problemas, porque los discos, los dientes empiezan a chocar entre sí y, pues bueno, y dan problemas y se averían. Con nuestros equipos eso no pasa, porque están fabricados de una única pieza. Luego estarían nuestras bombas de tornillo helicoidal, que es una bomba de tornillo de desplazamiento positivo, que están diseñadas para fluidos viscosos y abrasivos. A diferencia de otros fabricantes, nuestras bombas incluyen una apertura oblicua que permite abrir el rotor y el estator para que se pueda hacer el mantenimiento sin tener que desembridarlo de la tubería. Además, se puede cambiar el sello sin abrir la bomba y el eje del cardan está sellado al contacto del fluido, que eso también es interesante. Otros fabricantes, el eje del cardan se ve expuesto al fluido y eso pues, es una pieza de mantenimiento importante. En nuestro caso, el cardan está sellado de extremo a fin y el fluido no entra en contacto con el eje cardan. Y luego otra parte del equipo es el Rotacat, el dilacerador. Un dilacerador o macerador, como lo quieras llamar, que se encarga de cortar de manera eficaz. Es la última etapa en esos casos donde queremos bajar aún más el tamaño de partícula o eliminar problemas con fibras. Tenemos varios tipos de pantallas de corte que van desde los 4 milímetros de orificio hasta los 50 milímetros de orificio. En base al tamaño final de partícula, pues bueno, diseñamos la pantalla de corte en base a lo que el cliente nos pida. Posibles aplicaciones del RedUnit, pues bueno, así en general, todo lo relacionado con la trituración y bombeo de residuo orgánico, ya sea cultivos agrícolas, por ejemplo, remolacha azucarera, ensilados de maíz, restos de poda, residuos de matadero, residuos de pescado, de conserveras, la fracción orgánica de los gestores de residuos RSU y los procesos Sandats también. De hecho, los procesos Sandats hay que llegar a un tamaño de partícula de 12 milímetros, que para estos casos pues, el equipo va genial. Aquí tenéis un caso, por ejemplo, cómo procesamos residuos de matadero. A la izquierda veis un poco los pedazos que son pues, bueno, bastante voluminosos, de 20, 30, 40 centímetros. Y veis a la derecha pues, cómo queda el resultado final, prácticamente pues, bueno, queda hecho picadillo. Para llegar a esta granulometría, empleamos, en este caso, un triturador con hojas de 10 milímetros, con dientes de 10 milímetros de grosor y lo pasamos por un Rotacat con la pantalla de corte de 10 milímetros y así pues tenemos un residuo que ya estaría pues listo para tratar en un proceso Sandats. Y aquí veis un poco cómo sería la configuración en una planta de biogás. Por un lado tenemos el cofermento, que nos llegaría pues, ya sea el residuo de matadero, ensilados de maíz, el residuo de supermercado, pues lo que tengamos a disposición. Nos lo traen los camiones, vertemos todo ese residuo en un cargador de sólidos y ese cargador de sólidos alimenta el equipo por otra vía independiente. Tenemos pues, los purines, los lodos que llegan de diversas industrias a través de los camiones cisterna y lo introducimos en el equipo pues, con una bomba lobular, porque también fabricamos bombas lobulares. Entonces, el equipo en solo es capaz de demandar la fracción sólida o la fracción líquida, lo tritura y lo mezcla para alimentar el digestor con la carga de residuo orgánico que le hayamos estimado. Por ejemplo, me invento, queremos alimentar el digestor con un 8% de sequedad. Pues el equipo el solo es capaz de demandar el purín y la fracción sólida, las proporciones adecuadas para poder alimentar el digestor de una manera homogénea. Y esto es un punto bastante positivo no solo para la automatización del proceso, sino para una correcta tarea de las bacterias dentro del digestor. Y además también me gustaría recalcar que no solo podemos ayudaros con el sistema de alimentación del digestor, os podemos ayudar con el cargador de sólidos, el sistema de alimentación, incluso con los agitadores dentro del agitador, o sea, el paquete completo. Tenemos diversos colaboradores. Para el cargador de sólidos trabajamos con Demaus. Un saludo a Manuel desde aquí. Y con la parte de agitación utilizamos agitadores Suma,
que son agitadores pues, ampliamente reconocidos ya en este sector del biogás. Bueno, otro equipo que os quería presentar es el equipo Premix, que es el sistema de alimentación de digestores. Este equipo es capaz de crear suspensiones orgánicas homogéneas a partir de muchos tipos de biomasa, que eso es muy interesante. Separa la materia pesada y tritura la materia obstructiva antes del bombeo. Tiene un tamaño reducido y fácil de conectar para cualquier proceso. Es capaz de alimentar varios digestores y, bueno, y tiene un mantenimiento fácil en el propio lugar de trabajo. Entonces, José Miguel, por favor, si puedes meter el vídeo del Premix. Ok. Vale, pues continúo entonces con la presentación. Como acabáis de ver, pues bueno, el sistema del Premix se encarga de alimentar el digestor de una manera automática, pues la fracción sólida con la fracción líquida, al igual que el RefUnit. Por un lado, se comunica con la bomba lobular para demandar el purín que necesite. Por otro lado, se comunica con el tornillo sin fin que alimenta el Premix para que en la impulsión tengamos el parámetro que hayamos contemplado. Si le hemos indicado que alimente el digestor con un 12% de materia sólida, de carga orgánica, pues él solo va demandando por las vías independientes para hacer una mezcla homogénea e impulsarlo. Por un lado tiene la separación de metariles pesados, que veis ahí marcada en azul. Por otro lado estaría la mezcla y suspensión orgánica. Por el otro lado cortaría las fibras y partículas gruesas y de ahí pues bombeamos al digestor. Las partes clave del Premix, pues aquí intervendría nuestro Rotacat, que se encarga de cortar las fibras impidiendo la formación de madejas, además de su sistema ACC que automatiza la presión de las cuchillas de corte contra la pantalla, asegurando pues que el corte sea siempre efectivo a pesar de que las cuchillas se desgasten, porque en este equipo hay una fricción de metal contra metal. Por un lado está la pantalla de corte, con los perforado con los orificios que hayamos diseñado en función de cómo queramos la granulometría final. Y al haber una fricción de metal contra metal, claro, es inevitable que las cuchillas se desgasten. Entonces nosotros incluimos un sistema de presión automático que lo que hace es que la presión de las cuchillas contra la pantalla de corte, a pesar del desgaste de las cuchillas, va a ser siempre la misma. Y esto es clave. Esto es clave porque de no tener este sistema
hidráulico, llegaría un momento que las cuchillas pues, no cortarían como deben, entonces se perdería la capacidad de corte, la malla se obstruiría y generaría unas pérdidas de carga y se taponaría. Tendría que parar un operario, ajustarlo. Con nuestro método no es necesario. Nos aseguramos que siempre va a cortar bien desde el principio hasta el final. Y luego, por otro lado, estaría el sistema DRS, que automatiza la separación de cuerpos extraños sin tener que parar el proceso, que eso es muy interesante. Ya habéis visto en el vídeo la montaña de piedras y metales que había junto al premix. Esto nos ayuda pues, a no meter esos impropios dentro del digestor que luego dan problemas y que hay que vaciar el digestor para hacer las limpiezas, incluso para, pues, bueno, para no dañar el resto de equipos mecánicos. Que el DRS funcione de manera automatizada sin parar el proceso de la planta es una virtud también a recalcar. Aquí veis un esquemita de cómo funcionaría el premix dentro de la planta, que por un lado veis pues, el cofermento líquido y cómo podríamos introducir pues, bueno, distintos cofermentos. Si son frutas o vegetales de un volumen ya considerable, pues requeriría una etapa de trituración previa por el propio volumen para que se pueda bombear. Que no son voluminosos, pues se podrían meter directamente en el premix. El premix tiene la virtud también que, por ejemplo, hay muchas plantas de biogás que comienzan sabiendo qué cofermento van a utilizar, pero no lo tienen cerrado y con el paso del tiempo, pues bueno, van metiendo los cofermentos que están a su disposición. En este caso, el premix pues tolera muy bien todo tipo de cofermentos. Aquí veis cómo se introduciría en el digestor y en caso de que requeramos más líquido para poder seguir metiendo más cofermento sólido, recircularíamos el propio digestato para asegurarnos pues, que siempre vamos a poder alimentar el digestor. Y por otro lado, aquí veréis una configuración de nuestro Ref Unit con residuos de matadero. Entonces, en este caso, llevaría los residuos del matadero, lo procesamos a través del Ref Unit, trituramos, bombeamos, pasamos por el dilacerador para llegar a esos 12 milímetros que marca la normativa Sandats, se pasteuriza y bombeamos al digestor. Vale, aquí veis una presentación que es muy interesante, una diapositiva que está sacada de una presentación de José Jimeno. Si busquáis en YouTube José Jimeno Vogelsang, vais a ver una presentación, además en esta misma plataforma, en aguaresiduales.info, y también en una conferencia en Argentina, donde relata un poco el estudio que hizo una universidad alemana en 2007 y compara dos casos. En un digestor, una planta tradicional de antaño, cuando se utilizaban balsas de premezcla, no se homogeneiza la biosuspensión antes de meterla en el digestor, o sea, el funcionamiento era balsa de premezcla y luego todo el residuo orgánico sólido se metía directamente en el digestor a través de un tornillo sin fin, nada más. Y luego se compara ese modelo frente a pues, un modelo como con el premix, que se encarga de triturar y homogeneizar la biosuspensión al meterla en el digestor. Con esta manera se consigue un 41% menos de necesidades eléctricas, ya que dentro del digestor nos evitamos para empezar la balsa de premezcla con sus correspondientes agitadores y luego en el propio agitador la talla de los motores de los agitadores va a ser menor pues porque el digestato está mucho menos viscoso y que no tiene tantos sólidos grandes en suspensión, que es difícil de agitar. Y por otro lado, tenemos un 32% más de generación de biogás, que a simple vista, pues bueno, salta a la vista que es un sistema bastante más adecuado. Bueno, aquí podéis ver algún caso de éxito. Por ejemplo, aquí a la izquierda veis en Italia la empresa Clay cómo tritura restos de matadero porcino. Aquí veis un poco la configuración que llega a través de una cinta y cae dentro del triturador y bombeamos. Y a la derecha, pues la empresa Ent, que utiliza nuestro Ref Unit para el tratamiento de residuos de matadero. Y aquí otro caso de éxito de la empresa Jellies en Holanda, que utilizaban cartílago de cerdo pues, para fabricar gelatinas y colágenos. Ok, vale. Pues con esto por mi parte ya sería todo.
Me gustaría recalcar una cosa, y es que desde Vogelsang podemos ayudaros con todo lo que es el diseño de la planta de biogás, desde que nos llega el residuo sólido, ya sea residuo de matadero, pues bueno, el residuo que vamos a emplear, hasta ya el digestato digerido, o sea, cargador de sólidos, sistema de alimentación y sistema de agitación, con los colaboradores que os he comentado de Maux y con agitadores Suma. Pues nada, muchas gracias, David, por tu interesante exposición, que viene, como siempre, a complementar la masterclass que nos ha dado María hoy. Y ya sin más, vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Empezamos a tener bastante preguntas. De María ya nos habéis dejado bastante y a partir de ahora nos podéis dejar también las preguntas para David. Pues comienzo contigo, María, una pregunta que ha tenido mucha aceptación. ¿Qué parámetro nos la hace Francisco Muñoz? ¿Qué parámetros de control de proceso en la digestión anaerobia de lodos de depuración urbana consideras más interesante monitorizar en continuo para poder observar rápidamente una posible inestabilidad en el proceso? Vale, inestabilidad. Bueno, ¿para lodos o para aguas? Yo creo que la respuesta valdría para cualquier proceso anaerobio. A ver, siempre se monitoriza, uno de los parámetros que se monitoriza es el pH, pero es cierto que a veces el pH, si el agua tiene el medio más que el agua, el medio tiene una buena alcalinidad, pues aunque se empiecen a acumular, o sea, el problema que podemos tener aquí es este desequilibrio entre todas las etapas que hemos comentado en la presentación. Hay veces que empieza a haber acumulación de ácidos, pero como hay una buena alcalinidad, no veo en el pH nada. Pero lo que sí que voy a empezar a ver es que si empieza a haber esa acumulación de ácidos porque hay algún problema, lo que me está fallando son las etapas finales de metanogénesis y eso se va a traducir en una menor generación de metano. Luego, el parámetro más rápido, al final, es tener monitorizado en continuo la producción de biogás, porque yo es lo que más rápidamente voy a ver que cae en cuanto empiece a tener algún problema en el proceso. Claro. ¿Vale? Entonces, es cierto que sí que el pH ayuda mucho y que lo seguimos, pero hay veces que cuando realmente empieza a haber una caída ya el problema no tiene solución. Pero el biogás es como lo que más inmediatamente vamos viendo que cae en cuanto empieza a haber algún problema. Claro, sería el parámetro, ¿sí? Que sería el parámetro que tú le recomendarías, entonces. Yo sí, pero siempre que observe alguna caída en el biogás, comprobar, vale, puede ser porque tengo un problema, pero estoy alimentando todo lo que creo que estoy alimentando, no sea que también haya pues algún tipo de fallo de alimentación, ¿de acuerdo? Pero al final es el parámetro que más rápido nos está indicando que estamos operando mal, bien porque hay una sobrecarga, no estamos alimentando lo que creemos o que empieza a haber por alguna razón, por alguna inhibición, fallo de temperatura, problemas en el proceso. Y Juan José Salas, el médico del agua, nos preguntaba que a tu juicio, María, ¿por qué en nuestro país los procesos anaerobios no tienen una mayor relevancia en el tratamiento de las aguas residuales urbanas como sí la tienen en el caso de los lodos? Bueno, pues por el tema de la temperatura, porque el trabajar con tradicionalmente, aunque sí que un poco por lo que os he comentado, pues hay experiencias que indican que se puede trabajar a temperaturas más bajas para aguas, pero a ver, el tema de tener que calentar solamente se justifica si yo tengo una entrada de materia orgánica elevada. Si yo tengo una cantidad de materia orgánica elevada, eso significa que voy a producir, en caso de que esté en anaerobio, voy a producir mucho biogás cuya utilización puede justificar el calentamiento. ¿Vale? En el caso de nuestras aguas urbanas con unos 500 de DQO, si yo trabajara en anaerobio con la idea clásica de que tenemos que calentar a 35 grados, no generaría suficiente biogás como para compensar la necesidad de calentamiento. Bueno.
Entonces, en anaerobio, si queremos trabajar aquí, en nuestras zonas, con nuestras temperaturas, con nuestras concentraciones de DQ de aguas urbanas, tenemos que irnos a procesos anaerobios, sí, pero a baja temperatura. Y ahí lo que tenemos que tener mucho cuidado es de contrarrestar esa baja actividad de los microorganismos con concentraciones elevadas en los reactores. Trabajar, por ejemplo, pues con membranas, como hemos comentado. De acuerdo. Y antes de pasar a David, te voy a hacer otra pregunta, María, que nos hace Xavier Tomás, que dice, en un sistema con hidrólisis térmica previa a una digestión anaerobia, ¿cómo se asegura que entra al digestor los microorganismos necesarios para la digestión y no son destruidos antes? ¿Cómo se asegura la higienización de los fangos y cuál sería la concentración de sólido óptima en la hidrólisis térmica? A ver, espera, te estoy apuntando todo, si no luego tú me lo vas recordando. Iniciación y No obstante, de todas maneras la tienes tú también. Vale, vamos, vale, sí, voy a poquitos, pero espérate a ver si no se claro. Bueno, lo primero, sí. Si la ordenas por votos, sería la tercera. La tercera es un XT, Xavier Tomás. No sé si yo no sé si la sé con... Bueno, le he apuntado, es que creo que no la sé colocar por votos. Sí, no. Ahora no miro, sino bueno. A ver, hidrólisis térmica previa a la digestión anaerobia. ¿Cómo aseguro que tengo los microorganismos y que no me los he cargado antes? ¿No? Efectivamente. A ver, la hidrólisis térmica lo que trata de hidrolizar es el sustrato, la comida de microorganismos que ya están en el digestor. O sea, yo el digestor lo tengo inoculado y arrancado con microorganismos que son los que yo mantengo ahí dentro y a esos son a los que voy a alimentar con el fango hidrolizado. ¿Vale? O sea, yo al introducir fango en un digestor anaerobio no quiero introducir actividad o microorganismos activos, eso ya los tengo en el reactor y adaptados a esas condiciones de operación y a ese digestor. Lo que yo quiero es meterles comida y la hidrólisis lo que hace es eso, pues darles un sustrato más fácilmente utilizable para ellos, pero esos microorganismos ya están en el digestor, no los estoy metiendo con el fango. Hay previo a todo esto una etapa de arranque, o sea, de inoculación, de arranque, de estabilización del digestor y a partir de ahí ya empezamos a meter hidrolizado. ¿Vale? No sé si con eso lo respondo. Sí, porque él también nos decía cómo se asegura la higienización de los fangos y cuál sería la concentración de sólidos óptima en la hidrólisis térmica. Vale, entonces la higienización la consigo por las altas temperaturas que yo obtengo en la hidrólisis térmica. Entonces, con esas altas temperaturas consigo higienizar mi lodo, 100% seguro, porque estamos trabajando pues, a temperaturas por encima de 150 grados. Y la otra pregunta, José Miguel, era acerca del porcentaje en materia seca. No, ¿cuál sería la concentración? Sí, ¿cuál sería la concentración de sólidos óptima en la hidrólisis térmica? Vale, ese es uno de los puntos claves y críticos de la hidrólisis térmica, porque no tiene sentido. Hidrolizar al final va a ser calentar y tener un consumo energético en calentar y aumentar presión. Entonces, si nosotros hidrolizamos un lodo muy diluido, al final tenemos un consumo energético en calentar agua. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante el trabajar siempre con un lodo que tenga un porcentaje de materia seca del orden, por ejemplo, de un 14%, una cosa así, para que justifique el balance energético del proceso. Perfecto, pues yo creo que con eso creo que queda totalmente... Entonces, es importante, siempre habéis visto que antes de las hidrólisis hay centrífugas. Claro. Es por esa razón, ¿vale? Si no, no tiene sentido hidrolizar agua. Claro, claro. Pues David, nos pregunta Mariana Cerezo que qué tipo de mantenimiento necesita el triturador que nos habéis mostrado y que cada cuánto tiempo debe realizarse este mantenimiento. Y también nos pregunta si viene con un tablero incluido. Lo de tablero incluido no sé muy bien a qué se refiere. El tablero me da la sensación que era la base en la cual viene... Sí, la base sí. Al final el equipo va montado en una bancada y... La bancada, efectivamente. Viene ya preensamblado, digamos, viene ya como habéis visto nosotros. Respecto a las tareas de mantenimiento, pues bueno, son tareas simples que normalmente los propios operadores de la planta realizan.
En cuanto a tiempos de mantenimiento, pues depende. Al final, un triturador que esté funcionando con residuos blandos, con residuos de matadero, el rumen, contenido intestinal, vísceras, van a durar muchísimo los rotores, muchísimo. Ahora bien, si empezamos a encontrar piedras, metales en el fluido en el que suele pasar muchas veces, porque es muy difícil separar a veces todas las piedras, no pasa nada porque vayan algunas piedras en el proceso, pero cuantas más piedras, pues mayor desgaste habrá del equipo. Entonces es muy difícil determinar cuánto tiempo van a durar unos rotores. Dependerá siempre del tipo de lodo. El tipo de fluido, exactamente. O bien si nos viene el purín con mucha arena, por ejemplo, pues obviamente desgastará más la bomba, el rotor y el estator, porque la arena actúa como lija y no es lo mismo. Y luego decías que las labores de mantenimiento incluso se pueden hacer en la planta Sí, por los propios... sí, normalmente todas las labores de mantenimiento las realizan los propios operarios de la planta. También tenemos un servicio para esas tareas, pero vamos, normalmente es los propios operarios de la planta los que hacen esas tareas. Estupendo, David. Tablero, mira, estoy viendo en el chat que el tablero se refería al cuadro eléctrico. Ah, sí, vale. Si requiere la base, efectivamente. el cuadro eléctrico también. Tenemos la configuración plug and play, si quiere el cliente. Le enviamos el equipo ya listo para enchufar y funcionar. Estupendo. Pues gracias, David. María, nos dice Francisco Muñoz que cómo afecta la hidrólisis térmica previa a la digestión anaerobia en la concentración de ácido sulfídrico en el biogás y que qué tratamiento de minimización de sulfídrico en el biogás a valorizar te parece más adecuado desde un punto de vista técnico y económico. Si quieres nos quedamos con la primera. Sí, no, vale, está, que ya las he conseguido visualizar en la pantalla. Vale. Mira, el tema además del sulfídrico, ahí me da Francisco a mí por el palo del gusto con este tema. Mira, nosotros en principio con la hidrólisis térmica previa a la digestión no estamos viendo que en el biogás se estén modificando los valores de sulfídrico, ¿vale? Entonces, en principio, nuestra impresión es que no está afectando. Ahora, hay sulfídrico en el biogás con o sin hidrólisis térmica. Hay muchas veces que vamos a encontrar este sulfídrico porque hay sulfato presente o azufre presente en el sustrato que vamos a alimentar a nuestro digestor. Y en el momento en el que el sulfato entra en un digestor anaerobio, pues vamos a tener esta aparición de sulfuros. Ahora, la segunda parte de la pregunta que dice que cuál es un poquito, desde mi punto de vista, el sistema más adecuado, no sé si más, desde luego más, normalmente la mayoría de los digestores lo que están haciendo es añadir cloruro férrico dentro del digestor para eliminar ese H2S. Opción que está funcionando maravillosamente es introducir pequeñísimas cantidades de oxígeno en los digestores anaerobios. Es un poco la línea de procesos microaerobios en la que nosotros estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo y que está implantada a escala real en muchos digestores de lodos y también, por ejemplo, en Alemania en muchos de residuos tipo agrícola. Estas pequeñísimas cantidades de oxígeno en el digestor no interfieren en el proceso anaerobio, ni en la producción de biogás, ni en los rendimientos de eliminación, y lo que sí que hacen es conseguir por proceso biológico que el sulfuro que se ha formado vaya para atrás, se oxide y se transforma en sulfato, en azufre generalmente. Propuesta o opción facilísimo de implementar en digestores que ya están en funcionamiento, con costes mínimos, porque simplemente hay que poner pequeñitas entradas de oxígeno y con resultados probados a escala real muy buenos. Entonces, eso es una opción. Sería interesante. Y si no, lo que habría que hacer, entonces, es como un tratamiento in situ, ¿no? en el propio digestor. Y si no, otra cosa que podríamos hacer es el biogás que ya tiene el H2S que salió de mi digestor, llevarlo a tratamientos, biofiltros, por ejemplo, que son los que más se utilizan. Pero esta alternativa de microaerobio sí que es una alternativa a tener en cuenta y a estudiar por eso, porque es muy sencilla y con resultados muy buenos. Estupendo, gracias María. Continúo con David, nos dice Alberto Salguero, ¿qué limitaciones de tamaño de partícula tiene el X-Riper
¿qué concentración máxima de sólidos totales tiene el conjunto X-Riper, CC Series y el Rotacut? Vale. En cuanto a los sólidos que podemos admitir, pues depende de la boca del propio triturador. O sea, a la hora de admitir el objeto más voluminoso nos lo va a determinar la boca del propio triturador. ¿Qué pasa? Que tenemos trituradores capaces de triturar 5 cerdos adultos en cuestión de segundos. Entonces, en cuestión de volúmenes, con el triturador adecuado no vamos a tener problemas. En cuanto a la granulometría final, si es a lo que se refiere, sí. Ahí, pues bueno, en función de las etapas de trituración que podamos implementar, pues podemos llegar a tamaños de partículas muy, muy pequeños. Incluso si admite recirculación, podemos dejarlo hecho un puré prácticamente. Porcentajes de materia seca que podemos tolerar con la conjunción de residuos de triturador, bomba de tornillo y el Rotacat, pues estamos hablando de un 18% de materia seca del fluido. Sería más o menos un límite estimado. Un límite estimado. Estupendo, David. María, nos dice Antonio Viñas que en una digestión anaerobia de lodos, en la que se realizó codigestión de diversos subproductos industriales simultáneamente, ¿hay algún método estandarizado para determinar el efecto de cada subproducto de forma individual sobre la reducción de volátiles y la producción de biogás? Sí, la verdad es que la codigestión es una de las partes que salió fuera de la presentación por tiempo, que es muy interesante porque además muchos, por ejemplo, digestores de lodos están sobredimensionados y aceptan sin problema ecosubstratos para llevar a cabo codigestión. Es un poco también cosas que de lo que nos ha ido contando David, cómo adecuar también esos residuos por su tamaño y tal para codigestión. Y entonces, a la hora de tratar de determinar el efecto que puede tener cada subproducto, sí que se pueden hacer, lo que está, digamos, como más implantado, es hacer ensayos BMP, ensayos discontinuos, en pequeñito, que nos permiten trabajar, por ejemplo, con distintas proporciones de un sustrato y de otro y evaluar producciones de biogás y posibles pues, sinergias entre distintos sustratos. Entonces, sí, esos ensayos BMP son un poco lo que se utiliza a nivel básico para hacer una estimación previa, claro, antes de lanzarse a escala real a hacer mezclas y hacer codigestiones. Claro, y nos dice Ana Luisa, María, que ¿qué concentraciones de DQO en aguas se consideran apropiadas para un tratamiento anaerobio? Vale, ahí más o menos el valor teórico que nos suelen recomendar es del orden de unos 1.500-2.000 miligramos de DQO por litro. Por debajo de esos valores parece que no podría ser adecuado, un poco por lo que hemos discutido antes de claro. Producción de biogás que generaríamos y temperatura y gasto en calentamiento, y por encima de esos valores ya empieza a compensar el proceso anaerobio. Un poco Perfecto. Por ahí nos podríamos mover. Estupendo. David, nos dice Salva Bataller que si vosotros ofrecéis medidores de sulfídrico y la calibración de los mismos, que si ese tipo de equipos... No. En ese aspecto no podemos ayudaros. O sea, podemos ayudar prácticamente con toda la planta, menos con lo que es cuestión de medición y de instrumentación. Entiendo que instrumentación quedaría todo lo relacionado, ya os digo, desde que llegan los camiones con el residuo sólido cargado hasta que sale el digestato ya digerido, en todo el proceso os podemos ayudar desde el principio. Y una pregunta quería hacerte, David. ¿Cómo acometéis vosotros un proyecto cuando os llega a Volgesan, desde el principio hasta el final, Bien. Para este tipo de instalaciones que no son normales, ¿no? Que son quizás un poco más complejas? Para empezar, nos solemos colaborar con la ingeniería para diseñar los equipos que necesitan para, pues bueno, en cuanto a dimensiones, en cuanto a capacidades, trabajamos mano a mano con ellos, les ofrecemos nuestra experiencia, que, pues bueno, en Volgesan, afortunadamente en el sector del biogás está reconocido y tenemos miles de plantas de biogás funcionando por todo el mundo. Mismamente en Alemania habrá cerca de 3.000 plantas de biogás funcionando con nuestros equipos. Y les ayudamos, pues a la hora de nosotros les hacemos las preguntas que necesitan respuesta y en base a eso pues les diseñamos los equipos y
Les diseñamos desde el cargador de sólidos, que necesita 10, 20, 50 metros cúbicos. Lo implementamos en nuestro premix, alimentamos al digestor y luego con el sistema de agitación colaboramos con Suma y nos hacen, pues bueno, les presentamos un paquete completo con todo lo que requiere la planta. Incluso para los bombeos de la propia planta, los bombeos centrales entre digestores, el postdigestor, con bombas globulares y bombas de tornillo. Sí, se había caído María y ya creo que la estamos recuperando. Mientras que la recuperamos, María, te estoy dando paso de nuevo a... Sí, me ha echado esto, sí. Sí, porque la has debido de tocar y te has caído. No te preocupes. Mira, seguimos, María. Noelia nos preguntaba que qué valores de sulfuros empiezan a ser inhibidores en un proceso mesófilo y aparte de los procesos de generación natural, ¿cómo afectan las altas concentraciones de SO4 en el agua bruta? Bueno, concentraciones al final... ¿De sulfato? Sí, de sulfato. Bueno, o sea, el sulfato no es problemático. Lo que pasa es que el sulfato ni es tóxica para bacterias, se puede realizar vertido. El problema es que al entrar el sulfato en condiciones anaerobias, rápidamente aparecen bacterias sulfato-reductoras que lo transforman en sulfuro. Con respecto a concentraciones de sulfuro que pueden empezar a ser problemáticas, es que la bibliografía es muy variada. Te encuentras estudios que dicen que ya 500 ppm hay problemas de inhibición, otros digestores. Es una cosa que pasa mucho con la digestión, que dependiendo de la adaptación y de la trayectoria que tengan los digestores, pueden acabar operando en condiciones que en principio eran inconcebibles. Pero bueno, del orden ya, pues eso de unos 500, 1000 de miligramos de azufre como sulfuro, sí que tenemos problemas. Y la parte del sulfato, a ver, el sulfato aparece, bueno, pues en muchas aguas de causas naturales, comenta, no sé muy bien, es que no me doy mucha cuenta que puede ser la pregunta. Sí, aquí Antonio nos decía... para determinar efecto sobre la reducción de volátiles y la reducción... Afecta las altas concentraciones. Era Noelia, ¿no? Aparte de los procesos de generación natural, ¿cómo afectan las altas concentraciones de sulfato en el agua bruta? Yo creo que sería eso, o sea, el sulfato como tal no es problemático, el problema es cuando se transforma en sulfuro. Y en las concentraciones de un agua natural no son muy bajitas para lo que podría ser problemático, ¿de acuerdo? Son más pues vertidos de aguas industriales, por ejemplo, pues de conserveras, de pescado, este tipo de industrias, de minería, por ejemplo, tienen concentraciones de sulfatos muy altas, que no son problemáticos hasta que no entran en el digestor y se transforman en los sulfuros. Y que podemos tratar de enlazar con una de las preguntas anteriores, minimizar todos esos problemas, por ejemplo, con cloro férrico, con oxígeno. Bien, estamos entrando ya en los últimos 5 minutos, en la recta final. Nos dice María, que cómo afecta la utilización de la cal para corregir el pH previo a la entrada del reactor anaerobio y cómo hacemos para llegar a una temperatura de 35 grados en zonas donde el invierno o en zonas donde en invierno llegamos a temperaturas ambientes de 3 grados, nos dice Mariana. Vale, a ver, Mariana, a ver, con el pH igual es un... A ver, hay dos pHs. Por un lado, el pH que tiene tu agua a la que tiene que entrar a un reactor biológico, o igual si quieres hacer una coagulación, floculación o cualquier proceso de una línea de tratamiento. pH, hay unos pHs óptimos para cada tratamiento y en este caso a un proceso biológico, aerobio o anaerobio, conviene que el agua entre a un pH en torno a la neutralidad. Entonces, si tu agua es muy ácida o muy básica, tienes que neutralizar antes de... ¿Vale? Entonces, bueno, si necesitas neutralizar con cal, pues perfecto. Tú consigues un pH en torno a 7 y ahí ya lo puedes alimentar al digestor. ¿De acuerdo? Y por otro lado, estarían los problemas derivados del propio proceso en el pH que se pueden generar al operar. Entonces, un poco la pregunta, bueno, pues bien, corriges con cal porque es necesario previa a tu entrada para entrar ya con un agua neutralizada, ¿de acuerdo? No tiene por qué afectar en nada al proceso.
No sé si lo hice pues, por los carbonatos o calcio, pero en principio no debería ser problemático. Y después pues le vamos a dar a Mariana una mala noticia para llegar a 35 grados, pues calentar, gastarse el dinero y calentar. Cuando las temperaturas son bajas. Tenemos que tener luego los digestores muy bien aislados para evitar pérdidas, tratar de aprovechar el biogás para calentar. Entonces, ahí sí que tiene que hacer muy bien el balance para ver si la producción de biogás compensa esas necesidades de calentamiento, pero es lo único que podemos hacer. Claro, y una pregunta interesante que nos hace Javier Arrieta, María, es, ¿tiene algún efecto el proceso de hidrólisis térmica en los microplásticos retenidos en la línea de fango? ¿Lo habéis estudiado recientemente? Claro, es que es un tema con el que nos queremos empezar a meter. Inicialmente lo que hemos estado tratando de hacer es un poco un estudio de qué ocurre con los microplásticos en las depuradoras y al final lo que ocurre es que prácticamente el 90% de los microplásticos se eliminan del agua. Entonces, bueno, pues muy bien, hemos eliminado una cantidad muy grande de microplásticos del agua, los sacamos del ciclo del agua y de vertido, pero claro, están apareciendo en los lodos. Entonces, eso está claro. Aparecen bastantes en el pretratamiento, con lo cual pues, no nos afectaría a nosotros, pero sí que es verdad que en el fango primario, fango secundario, la cantidad de microplásticos pues es eso, del orden de pues, la mitad prácticamente de los microplásticos que están entrando en la DAR. No lo estamos estudiando, entendemos que las altas temperaturas al final pues no sabemos muy bien si conseguiremos volatilizarlos o qué hacer con ellos, pero bueno, es una de las líneas que tenemos que estudiar porque empieza a ser un problema bastante importante. Claro, y ya voy con las dos últimas preguntas. Para ti, David, la última. ¿Qué referencias tenéis de estos equipos que nos habéis mostrado en España? ¿Comenzáis ya a tener referencias? ¿Tenéis en Europa? Sí, aquí en España, pues bueno, mira, por ejemplo, la planta de biogás más grande de España, la de Navia, Biogastur, ahí tienen 2 premix instalados, o no sé, hay muchas referencias por España. Porque ya empezáis a tener muchas referencias. En Sologas, por ejemplo, ahí en Somozas, en Galicia, también hay un premix. Tenemos bastantes referencias, bueno, bastantes. A ver, aquí desafortunadamente en España el biogás pues va un poco rezagado respecto a Europa y tampoco hay tantas plantas de biogás, pero aquí dentro de España ya tenemos... Ya empezáis a contar con referencias. Ya. Estupendo, David. Y María, la última pregunta, nos dice Alberto Salguero que a las temperaturas de trabajo de la hidrólisis térmica ¿aparecen compuestos de Maillard que pudieran perjudicar el proceso? Pues sobre todo, mira, con lodos no hemos visto, pero cuando hemos hecho hidrólisis térmica por ejemplo, en residuos urbanos que tienen mayores contenidos pues, en proteínas y azúcares, sí que han aparecido reacciones de Maillard y luego sí que han dado problemas. Otra cosa también interesante, en el caso, por ejemplo, de hidrólisis térmica que opere con tiempos muy cortitos, esos tiempos cortos también hacen que en caso de que aparecieran no se den. Entonces depende un poco de la composición, ya te digo que para lodos no hemos visto y si se operan con estas hidrólisis que van a tiempos muy cortitos, tampoco. Estupendo. Bueno, pues aquí lo dejamos. Para despedirme quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes que habéis estado hoy, que han sido muchos, de España, de Portugal, de América Latina. También darle las gracias a María por su formidable masterclass y por compartir su experiencia y por su colaboración de forma totalmente desinteresada, y a nuestro patrocinador de hoy, Bolgesan, de la mano de David. Y recordaros que la semana que viene no tenemos masterclass. La semana la teníamos reservada para desplazarnos todo el equipo al Congreso de AEAS en Córdoba, que finalmente ha sido trasladado al mes de septiembre por el tema de la pandemia, y por tanto nosotros volvemos el jueves 31, recordarlo, en la Masterclass 10, donde continuamos hablando de producción y utilización del biogás, en esta ocasión con Pedro Aguiló Marto, y donde conoceremos los equipos y las soluciones de Veolia, que será la patrocinadora del evento. Gracias a todos y nos vemos el jueves 31 a las 16:30. Gracias, María. Gracias, David. Un abrazo. Muchas gracias. Un saludo. Adiós.